Hola, amado joven, buenas tardes, bienvenido a este nuevo servicio de jóvenes. Una vez más le doy la bienvenida y le digo gracias por tenernos en su agenda, gracias por tener a Jesús en su plan de día, en su plan de vida. Hoy hay un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Si tienes la oportunidad de enviarle este link a alguno de sus familiares, a alguno de sus amigos, todavía estás a tiempo de hacerlo y que nadie se pierda de la gran bendición que es escuchar un mensaje de reflexión, un mensaje que nos puede llevar a un mejor estilo de vida, ¿sabes? Porque Jesús no es una religión. Muchos dicen que es una religión, que ser cristiano es cambiar de religión, y no. Quiero decirte en esta tarde que Jesús es un estilo de vida y que cada vez que tú hablas con Jesús estás alimentando tu vida. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de cambiar de un lado a otro, no. Estamos hablando que queremos tener un nuevo estilo de vida. Amén. Vamos a empezar con nuestras adoraciones, nuestra adoración y nuestra alabanza. Y te invito a que allí donde estás inclines tu rostro. Si no te sabes esta canción, te invito a que reflexiones en ella, escuches la letra y déjate ministrar por el Espíritu Santo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Dile: tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados con tu gran amor, con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin trasmor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin resmor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh, te damos gracias, Señor, porque tu presencia es nueva cada mañana, Señor, y solo nos basta contigo, Señor, porque tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro ayudador. Tú eres nuestro guía, Señor, y solo contigo basta, Señor. Solo contigo basta. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin razón, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh, gracias, Señor. Te doy gracias, amado Padre. Bueno, vas a darle un aplauso allí donde estás a Jesús y vamos a cantar una alabanza. Esta canción es un clásico de la música cristiana. Si te la sabes, puedes cantarla. Y si no, escúchala. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón,
con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Dile en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Una vez más. En todo tiempo te alabaré. Y en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabo y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Muy bien, amado joven. Gracias por adorar al Señor. Y vamos a dedicar este tiempo a escuchar la reflexión y el mensaje que viene especial para nosotros en esta tarde. Bueno, una vez más, bienvenidos, bienvenidas en esta tarde. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Si tú eres nuevo, háznoslo saber y espero que en algún momento nos encontremos aquí en la iglesia. Nosotros hacemos una vez al mes un encuentro face to face, un encuentro presencial aquí en la iglesia. En este mes yo me imagino que será el último domingo del mes. Nosotros les estaremos confirmando, pero sí tenemos un espacio muy especial para los jóvenes en este lugar. Un espacio en el que nosotros nos reunimos, un espacio en el que nosotros nos divertimos, compartimos, aprendemos, reflexionamos, nos dejamos ministrar por Jesús y sobre todo pasamos un rato muy agradable. Es importante que nosotros nos unamos como familia. Hay muchos jóvenes que muchas veces se sienten solos. Hay muchos jóvenes que no tienen con quién contar, a quién contarle sus problemas, a quién contarle sus experiencias. Y no solo cosas malas, también cosas buenas. Muchas veces nos pasan cosas buenas y no sabemos con quién compartir esa felicidad. Pues aquí estamos, el grupo de jóvenes de Ministerio Restaurador. Es un grupo que está hasta ahora empezando a crecer, pero la idea es que nos constituyamos como un grupo sólido, como un grupo de amigos en el que podamos contar el uno con el otro. Y no necesariamente que ustedes cuenten con el pastor o con el líder, sino que entre ustedes puedan establecer amistades que perduren en el tiempo, amistades que sean de esas amistades que son buenas, son agradables. Amén. Hoy vamos a hablar de Jonás. ¿Sabes? No sé si usted ha escuchado a Jonás. Yo creo que Jonás, todo el mundo cuando escucha aquel hombre que entró en el vientre de ese pez, ahí ya nos acordamos de Jonás, que fue el hombre que se lo comió un gran pez y a los 3 días lo arrojó allá en una playa. Listo, entonces vamos a escuchar lo que dice el libro de Jonás, que está por allá en el Antiguo Testamento, del versículo 1 al versículo 17. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tienes una Biblia por allá en casa, abre tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado
hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. ¿Qué quiere decir? En dirección contraria. Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios con D minúscula y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, a ver qué hizo Jonás, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar dormido? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Dice el versículo 7. Los marineros, por su parte, se dijeron uno a otro: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron. Y la suerte cayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y entonces él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. ¿Y cómo sabía que Jonás huía del Señor? Pues él mismo se lo había contado, le dijeron. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfureció más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamó al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y dice el 17, el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ese es el capítulo número 1 de Jonás. Y el libro de Jonás es uno de los más cortos de la Biblia, tiene 4 capítulos. Pero en este libro encontramos muchas cosas. Y yo quiero contarles, primero quiero llevarlos a un contexto histórico de por qué Jonás prefirió irse para Tarsis y no irse para Nínive. ¿Qué tenía Nínive? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Qué pasaba con Nínive? ¿Qué pasaba con la gente de Nínive? Pues resulta que Nínive era un país muy malvado.
Nínive era muy malo, las personas de Nínive eran muy malos con las mujeres, eran muy malos con los niños, eran muy malos con todo el mundo. No se la llevaba bien con sus vecinos y por alguna razón Dios quería destruir a Nínive. Pero Dios es tan misericordioso y tan amoroso que Dios le dijo al profeta: levántate y ve a Nínive. Pues como Nínive era un país tan malvado, pues Jonás dijo: no, yo qué voy a ir allá, yo qué me voy a ir a meter allá para que me maten, para que me hagan algo. Además yo, pues que Dios haga haga justicia en contra de ellos, pues que los destruya. ¿Qué tal que yo vaya y se arrepientan y Dios se arrepienta de destruir ese país? Entonces él hizo eso. Por desobediencia se fue hacia el otro lado. Por desobediencia prefirió irse en el sentido contrario. Yo quiero preguntarte en esta mañana, joven, ¿cuántas veces Dios te ha pedido que le hables a alguien, que le hables a alguien, que le ayudes a alguien? Pero tú dices: no, yo prefiero no acercarme a esa persona. Yo prefiero no decirle nada. Es que me cae mal, es que me hizo daño. Y Dios te dice: no, háblale porque yo a él también lo amo. No, pero que le hable otro, ¿yo por qué? Y me hace acordar en ese momento cuando Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia cristiana, perseguía a los seguidores de Jesús, perseguía a los discípulos de Jesús y los perseguía para hacerlos encarcelar o para quitarles la vida. Pero cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús y se encontró con Jesús en el desierto, Jesús le quitó su vista y lo llevó allí a un lugar, a una casa. Y Dios habló con uno de sus hombres. Dios habló se me fue el nombre, con Ananías. Dios habló con Ananías y le dijo: Ananías, allá en esta casa está un hombre que se llama Saulo. Tienes que ir a hablar con él. Él en este momento no puede ver, pero tú le vas a quitar esa venda de sus ojos y vas a orar por él y él va a poder ver. Y Ananías dijo: no, Señor, ¿yo cómo voy a ir allá? Si ese hombre es el que persigue la iglesia, si ese hombre es el que está encarcelando a todo el mundo, les está quitando la vida, no, yo no quiero ir allá. Y Dios le dijo: tranquilo que ese hombre ya me pertenece. Y lo mismo pasaba con Jonás. Jonás: ve a Nínive y predícales. No, Señor, pero es que esa gente es muy mala. ¿Qué tal que se arrepientan y tú no los destruyas? ¿Qué tal que se arrepientan? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a ti a hablar con alguien? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti y te ha dicho: llévale el mensaje a esta persona o a otra persona? Y nosotros muchas veces hemos dicho no. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: ve y hablas con tu papá? Sí, ese que los abandonó hace varios años, ese que no quiso dar un peso para tu educación, para tu alimentación, para tu vestido. Y muchas veces nos encontramos con situaciones de esas, nos confrontamos con muchas cosas. ¿Yo qué voy a ir a donde ese señor? Ese señor nunca vio por mí, pues que reciba de la misma medicina. Ese señor nunca me quiso dar ni siquiera el apellido, ¿yo por qué voy a ir a hablar con él? ¿Cierto? O ve y hablas con ese primo, ve y hablas con tu tía, ve y hablas con esa abuelita que es difícil la relación con ella. Ve y hablas con ese compañero de trabajo, ve y hablas con tu jefe. Y muchas veces nosotros decimos: no, yo no quiero ir. No, pero es que mires la maldad que él me ha hecho. No, pero es que una cantidad de situaciones, y muchas veces Dios nos lleva a eso, pero nosotros preferimos irnos para el otro lado. Muchas veces nosotros no obedecemos a Dios, y ese es el punto al que quiero llegar. ¿Qué pasa cuando nosotros no obedecemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jonás no obedeció y se fue para el sentido contrario?
¿Sabes? En este momento, ese lugar donde estaba Nínive sigue siendo un lugar de maldad. Actualmente ese país pelea con todo el mundo, con todos sus vecinos. Actualmente allí se encuentra una ciudad de Irak. El país que queda en ese territorio donde estaba Nínive es Irak. Y si ustedes se dan cuenta, Irak es un país que vive en conflicto con todos sus vecinos. Tiene armas, tiene enemistades, y así tal cual era Nínive. Y Jonás no quería ir allá, pero en cambio se fue para Tarsis. ¿Qué pasaba con Tarsis? En Tarsis estaban las mejores minas de oro. En Tarsis había mármol. En Tarsis había mucha riqueza. Y muchos de nosotros, haciendo la alegoría, nosotros preferimos, en vez de ir a obedecer a Dios, muchas veces preferimos nos preferimos montarnos en el transporte que va hacia Tarsis, que va hacia los placeres personales. De pronto Jonás no alcanzó a llegar a Tarsis, pero él estaba pensando en las riquezas que había Tarsis. Allí habían pavos reales que representaban el orgullo. Allí habían monos, allí había unos zoológicos en Tarsis. Muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar y en vez de irnos hacia donde Dios nos manda que vayamos, nos vamos al sentido contrario. Nos vamos a encontrar un placer. De pronto estamos detrás del dinero. De pronto estamos detrás de la belleza. De pronto estamos detrás de la fama. De pronto estamos detrás de un área de confort. Pero Dios te está diciendo: ve a Nínive, ve y háblale a ellos. Yo no quiero destruirlos, yo quiero que se arrepientan. Pero nosotros en nuestro corazón decimos: no, pues Señor, destrúyelos, son muy malos. Señor, haz lo que quieras con ellos. Haz lo que tú quieras con ellos. Pero preferimos huir hacia el sentido contrario. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Dios tiene una promesa para tu vida. Pero muchas veces preferimos irnos en sentido contrario porque nos da miedo, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque no estamos de acuerdo, porque no nos sentimos preparados, porque yo voy a esperar a que sea más grande porque la vida toca vivirla. ¿Y qué voy a hacer con mis amigos cuando me inviten a la discoteca? Y entonces nos vamos en el sentido hacia donde están los amigos, hacia donde está la discoteca, hacia donde está el placer. Pero Dios te ha mandado a otro lugar y hemos decidido no creerle. Hemos decidido no creerle. Y en el versículo 4 empezamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Y en el versículo 4 dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba por hacerse pedazos. El primer hecho extraordinario que ocurrió en esta historia fue que a Dios le dio mal genio. Yo creo, no lo dice así textualmente, pero a Dios no le gustó que Jonás se haya ido para el otro lado y haya desobedecido su palabra. Y entonces dice la palabra de Dios que él lanzó un fuerte viento sobre el mar y se produjo una fuerte tempestad. Tan fuerte que se iba a despedazar el barco. Y dice en el 5 que los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno
a sus dioses. Pero escuche lo que estaba haciendo Jonás. Dice, en cambio Jonás se fue a la parte más honda, más abajo del barco y se acostó a dormir. ¿Usted cree que en un viaje tan movido como estaba ocurriendo en ese barco uno puede dormir? Yo recuerdo hace varios años que viajé a México y viajé en la noche, que para dormir, ese viaje tenía mucha turbulencia y se movía ese avión de una manera en que yo creo que nadie en ese avión pudo dormir. Y yo creo que no es comparable el movimiento de un avión en una turbulencia que en un barco en una tempestad. Yo creo que si aquí dice la palabra de Dios que el barco estaba a punto de despedazarse, es porque ese barco se estrellaba contra esas olas. Y yo en ese avión no pude dormir. Pasó toda la noche, son 5 horas de vuelo y fueron 5 horas nocturnas y yo creo que nadie durmió. En cambio, este hombre Jonás, dice la palabra de Dios que se fue a dormir. Se fue a dormir. Hay una forma para que yo me vaya a dormir pese a cualquier cosa, y es que yo esté como deprimido. Y yo creo que eso le pasa a muchos. Una persona deprimida no quiere levantarse de la cama. Una persona deprimida no quiere hacer absolutamente nada. Y esa era la situación de Jonás. Jonás estaba deprimido. ¿Por qué? Porque él sabe que desobedeció a Dios. Él sabe que no estaba haciendo lo correcto y se deprimió. Y cuando uno está deprimido, o por lo menos me pasa a mí, hay unos que les da por comer, hay otros que les da mal genio, hay otros que se encierran y hay otros que no quieren levantarse de la cama. Y yo soy de esos que cuando me siento mal solo quiero acostarme y no quiero hablar con nadie. Y Jonás se fue a lo más profundo del barco, por allá al último rincón, donde nadie lo molestara, donde nadie le hablara, donde nadie le dijera nada, y se acostó a dormir. Y todos estaban allá orándole a sus dioses, dice aquí, y todo el mundo lanzando cosas, y todo el mundo asustado, y él estaba durmiendo. Ni siquiera quería hablar con Dios, ni siquiera quería decirle, Señor, salva a esta gente. No, él no quería hablar con Dios, él estaba escondiéndose, él estaba huyendo de Dios. ¿Cuántos de nosotros actuamos así muchas veces? Nos deprimimos y preferimos encerrarnos en nuestro propio dolor, en nuestra propia historia, preferimos encerrarnos en nuestra habitación, preferimos encerrarnos en el alcohol, preferimos encerrarnos en el internet, refugiarnos en varias cosas para no darle la cara a Dios, porque sabemos que cometimos un error, así como Jonás. Pero lo que estamos haciendo es perjudicándonos. Y Jonás estaba allí. Y en el versículo 6 dice que el capitán se acercó a Jonás y empezó a tocarlo. Oye, despiértate. Oye, ¿qué te pasa? Oye, estamos en una tormenta y ¿tú qué haces durmiendo? Obviamente Jonás, pues yo creo que medio abrió el ojo y le diría, no, es que estoy muy cansado, no me pasa nada. Y le dijo, bueno, por lo menos levántese y empiece a orarle a su Dios para ver qué es lo que está pasando. Pero ojo, porque después nos dice que otros que iban en el barco empezaron a hacer suertes para ver quién era el culpable. Obviamente aquí el capitán ya levantó a Jonás, ya se lo llevó para la parte de arriba y ya empezaron a mirar qué estaba pasando y encontraron que ahí estaba Jonás. ¿Y cómo era la forma de hacer suertes? Según la historia, se cuenta que ellos tenían como unas balotas,
eran como unas esferas y eran naturales. Y había una esfera que era oscura, el resto eran todas blancas. Y solo había una que era oscura. Entonces meterían todo en una bolsa, como me imagino que eran bastante gente las que iban en el barco, entonces empezaron a repartir. ¿A quién le salía la balota oscura? Pues imagínense a quién le salió. Efectivamente, le salió a Jonás. Jonás se sintió descubierto. Jonás se sintió desnudo. A Jonás le tocó decir la verdad. Y entonces allí empezaron a preguntarle: ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Usted a qué se dedica? ¿De dónde nació usted? Y entonces le tocó decir: yo soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, el que hizo el mar y el que hizo la tierra. Y todos asombrados: ¿cómo así? ¿El que hizo el mar? ¿El que nos tiene en esta situación? ¿Y usted por qué no le ha dicho nada para que se calme este mar? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Sabes qué dijo él? Lánceme al mar y se calmará la tormenta. ¿Qué hubiera pasado? Y yo hago un ejercicio aquí en esta tarde de imaginarme qué hubiera pasado si Jonás hubiera caído en tierra, se hubiera arrodillado y le hubiera pedido perdón a Dios por haberse ido para el otro lado. Yo creo que con ese acto que Jonás hubiera hecho, yo creo que Dios hubiera calmado la tormenta. Y yo creo que se hubiera evitado todo este proceso que tuvo que vivir dentro de un pez. Yo creo que si Jonás hubiera dicho: Señor, perdóname, yo no quise ir a Nínive por esta y por esta y por esta razón, pero si tú quieres que yo vaya, yo voy. Yo creo que si hubiese pasado eso, el libro de Jonás no tendría 4 capítulos, tendría por ahí 1, donde dice Jonás, o 2, Jonás se arrepintió y fue a Nínive a decirle la noticia que Dios le dio. Pero no, Jonás fue obstinado, Jonás fue terco, Jonás dijo: no, nada que hacer, mátenme, mándenme al mar. En pocas palabras, el hombre se iba a suicidar, pero él no tenía la capacidad de lanzarse al agua solo. Entonces él dijo: no, pues láncenme al agua y verá que el agua se va a calmar, pero láncenme. Hoy quiero una vez más llevar esta historia a la vida real. ¿Cómo actuamos nosotros frente a una situación de estas? Y para nosotros es muy fácil decir: pero es que Jonás, ¿por qué no se fue para Nínive? ¿Por qué no obedeció? ¿Era tan fácil? Pero ¿cuántos de nosotros atravesamos por situaciones similares? ¿Cuántos de nosotros nos vamos al sentido contrario de lo que Dios nos dice? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos vemos en aprietos, cuando nos vemos en una situación difícil por no haber obedecido, preferimos alejarnos más de Dios? Preferimos ni siquiera voltearlo a mirar. Preferimos ni siquiera dirigirle la palabra a través de una oración. Decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Señor, estoy en medio de una tormenta, ayúdame. Yo sé que te fallé. Yo sé que no hice lo que tú querías que yo hiciera. Yo sé que no estoy en el lugar donde tú quieres que yo esté, pero estoy en problemas. Ayúdame. ¿Sabes qué hacen las personas cuando cometieron un error y saben que lo cometieron? Se alejan más de la iglesia. Le bloquean a los líderes de la iglesia del celular. Y cuando alguien se les acerca, les dice algo: no, es que yo no soy digno de estar en ese lugar. No, es que yo soy un gran pecador y Dios no me va a aceptar así. Y prefieren irse más lejos de Dios.
Se refugian en cosas que el enemigo les pone al frente. En el internet, se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en los amigos, en las mujeres, en los hombres, en la pornografía. Pero entre más lejos estén de Dios, menos culpables se sienten, pero más se están hundiendo en esa tormenta. Y en esta tarde, amado joven, quiero decirte que Dios es misericordioso y Dios es amoroso y Dios está esperando ese acto que tú hagas, donde caigas de rodillas y digas: Señor, perdóname. Señor, sí, no te obedecí, pero hoy quiero que me perdones, pero hoy quiero reivindicarme, pero hoy quiero cambiar el rumbo de mi vida. Ya estamos cansados de vivir de tormenta en tormenta, que se hacen suertes y sí, siempre soy yo el culpable, y no funcionan las cosas y todo el mundo me echa la culpa a mí. Quizás soy el culpable. Mira lo que dice en el Salmo 51, 1 y 3, que fue lo que hizo David. Y eso es lo que esperaba Dios que hiciera Jonás. Y eso es lo que espera Dios que hagamos nosotros. ¿Qué dice allí en Salmo 51, 1 y 3? Dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, pon tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso dijo David cuando cometió un error grandísimo y se fue para una cueva y allá se encontró con Dios. Y eso es lo que esperaba Dios de Jonás, que dijera: Señor, la embarré, perdóname, perdona mis rebeliones, perdóname todo lo que he hecho malo. Pero no, Jonás decidió: me voy a quitar la vida. ¿Cuál es la mejor forma de quitarme la vida? Decirle a los marineros: mándenme a la borda. Nada que hacer, tan pronto yo caiga al agua, allá colapsaré y me moriré en 3 minuticos y ya se acabó la historia. No se habla más de mí y nadie supo y nadie sabe y ya. Pero no, ese no era el plan de Dios. Y eso quizás es lo que tú has pensado en tu vida. Hay muchos jóvenes. Hay un autor de un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero no es cristiano, que decía que si a los 31 años no había hecho nada por su vida, prefería suicidarse. Y una vez tuve la oportunidad de hablar con un joven, y era un joven de 30 años, y este joven me decía: pastor, si yo no he hecho nada a los 31, yo me voy a suicidar, porque ni he podido estudiar y por ahí tengo un hijo, pero la mamá no me lo deja ver, y una cantidad de problemas que tenía ese pobre muchacho, y tenía problemas de vicios, de drogas, y tenía conflictos con todo el mundo, y decía: la mejor solución es suicidarme, y yo ya tengo la estrategia para suicidarme dentro de un año. Pero Dios es misericordioso, ¿sabes? Y Dios le pone personas a él en el camino para que desista de esos malos pensamientos. Dios tenía un plan con Nínive, y Dios tenía un mensajero que iba a ir a Nínive, y Dios cumple su propósito, y Dios cumple los planes que Él tiene. ¿Qué pasó? Él tenía preparado algo para Jonás. Él tenía preparado un salvavidas. Así como Dios tiene preparado un salvavidas para ti, así como Dios tiene preparado un salvavidas para mí, así como Dios tiene preparado un salvavidas para aquel que se está alejando porque cree que no es digno de estar delante de la presencia de Dios. Y ese salvavidas puede ser un amigo, ese salvavidas puede ser su propia mamá, su hermano, puede ser un desconocido. Cuando lanzaron a Jonás
del barco estaba preparado un pez, dice la Biblia. Jonás fue el primer hombre que viajó en un submarino, ¿cierto? Porque él entró al pez y yo creo que él cerró, cuando lo lanzaron al agua, yo creo que él cerró los ojos y estaba esperando el momento en el que entrara agua por sus vías respiratorias y se colapsaran sus pulmones y perdiera el conocimiento. Pero cuando él cerró los ojos y empezó a sentir que estaba respirando y que había un olor raro, y abrió los ojos y vio todo oscuro, dijo: ¿en dónde caí? ¿En dónde estoy yo? Huele como a ceviche. Yo creo que olía feo entre ese pescado. Y él nos explicaba qué era lo que estaba pasando. Pero Dios le mandó un mensaje, y es que tú tienes que cumplir el propósito que yo te di. No importa que te vayas para el otro lado, pero tú tienes que llegar allá. Dios te dio una promesa a ti, joven. Dios te ha dado palabra a ti. Pues déjame decirte que si tú te vayas para el otro lado, el Waze te vuelve a encaminar a la ruta para llegar al destino que Dios quiere que te lleve. No seamos como Jonás. No seamos rebeldes, no seamos indisciplinados. Porque si Dios tiene un plan para ti, un propósito, Dios lo va a cumplir. Y yo les he contado que desde que yo tenía 14 años o menos, Dios empezó a hablarme a mí sobre un ministerio pastoral. Y yo en esa época no quería. Yo en esa época decía: no, pero yo no quiero ser pastor. Yo he visto que a los pastores les toca muy duro. Yo he visto que los pastores aguantan hambre. Yo he visto que los pastores están todo el tiempo ahí encerrados en esa iglesia. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero ser un empresario. Yo quiero ser un gran músico. Yo quiero viajar. Y por más que quería negarme ese llamado que Dios me ha dado, y empecé a hacer otras cosas, en el colegio empecé a encaminarme a otros proyectos, empecé a pensar en que yo quería una empresa, empecé a hacer muchos planes, pero llegó el momento en que Dios me trajo otra vez a donde tenía que estar. Y pasaron muchas tormentas y pasaron muchas cosas. Nunca llegué a pensar en cosas extremas como quitarme la vida ni nada de eso. Pero el proceso no fue fácil. ¿Para qué? Para llegar al lugar donde Dios quería que yo llegara. Entonces muchas veces es más fácil decir: sí, Señor, yo voy. A decir: bueno, yo me voy para Tarsis, me voy para el otro lado, porque es que allá hay riquezas, porque es que allá hay belleza, porque es que allá hay muchas cosas que al otro lado no encuentro. Y uno se deja deslumbrar por esas cosas. Y uno se deja llevar por esas cosas, porque es que allá hay alegría, allá hay felicidad. Allá la gente la pasa bueno. Pero allá no. Allá, ¿yo qué le voy a hablar a esa gente? Si esa gente es mala, si Dios los va a destruir, que los destruya rápido. Yo no me voy a meter allá. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no seamos como Jonás, que nos vamos para el otro lado. Y si te fuiste para el otro lado, porque puede pasar, porque a todos nos ha pasado, y ya cometiste errores, y ya tienes el agua por aquí al cuello, pues es el momento de caer de rodillas, es el momento de inclinar tu rostro, es el momento de reconocer los errores que hemos cometido. Es el momento de decirle: Padre, he fallado contra ti, he fallado contra mí, he fallado contra mi familia. Y mire la situación en la que estoy. Muchos han caído en la cárcel, muchos han caído en quiebra, en la pobreza absoluta, muchos han llegado a vivir y dormir en las calles.
Muchos han tenido la necesidad de ir a esos lugares de rehabilitación, de drogas, de alcoholismo. Muchos han estado en un hospital por causa de irse para el otro lado. Pero Dios es un Dios misericordioso y Dios tiene un pez allí, un salvavidas, porque Dios te ama. Y si estás esperando irte más lejos, es el momento de inclinar tu rostro y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque te he fallado, porque me he ido al lado contrario, porque preferí irme con mis amigos a seguir tu llamado, porque preferí irme detrás de este proyecto en vez de irme al llamado que tú me diste, porque preferí huir en vez de afrontar lo que tú necesitabas. ¿Sabes una cosa? Jonás terminó yendo a Nínive. Jonás terminó diciéndole la noticia a los de Nínive: Dios los va a destruir por causa de su maldad. Dios va a acabar con Nínive por causa de su maldad. ¿Sabes qué hicieron los de Nínive? Se arrepintieron y empezaron a clamar a Dios: Señor, perdónanos. Señor, no queremos morir. Señor, no queremos ser destruidos. Y Dios los perdonó. Dios no destruyó Nínive en ese momento. Más adelante, unos años después, fue destruida porque siguieron con la maldad. Pero en ese momento Dios no lo destruyó, por amor a su pueblo, porque pidieron perdón. Sin embargo, Jonás se quedó ahí esperando, porque merecían la destrucción. Y eso es otra historia, porque Jonás se enfureció con Dios porque Nínive no fue destruida. Pero Dios llevó a Jonás a llevar el mensaje. Y gracias a ese mensaje, en ese momento Nínive no fue destruida. Dios tiene un mensaje a través tuyo. Dios tiene un propósito contigo. Si tú crees que tú no vales nada, déjame decirte que sí, tú tienes un propósito de parte de Dios. Si tú crees que tú no naciste para nada en este mundo, déjame decirte que sí. Dios te trajo a este mundo con un propósito y lo va a cumplir. Así tú te creas más pequeñito que un insecto. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Y si tu propósito es ir a salvar a un pueblo, Él lo va a cumplir. Es el momento de decir: Señor, perdóname porque me fui para el lado contrario. Perdóname porque no te obedecí. Perdóname porque no he cumplido mi propósito. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Jesús un momento. Y te pido que allí con tus ojos cerrados, ciérralos un momento, empieces a pensar: ¿qué es eso que no hemos hecho? ¿Qué es eso que Dios nos ha encomendado? Y que quizá nos hemos ido para el otro lado. No, pero es que yo no sé qué Dios me ha dicho porque yo no escucho a Dios. Yo no sé qué me ha encomendado Dios porque yo no entiendo. ¿Qué es esto? Entonces piensa en todo lo contrario que le has hecho a tus padres. Que tu mamá te dice: vamos allí, y tú prefieres irte para el lado contrario. Que tu mamá te dice: acompáñame a la iglesia el domingo, y tú prefieres el sábado irte a la rumba y el domingo llegar sin ningún aliento para levantarte de la cama y no acompañarla. Eso es irte para el lado contrario. Y de pronto, si tú has hecho eso, empieza allí a reflexionar. Y si tú sientes que has hecho lo contrario de lo que deberías hacer, es el momento de reflexionar y decirle: Señor, y allí en tu casa, allí donde estés, con tu rostro inclinado, dile: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados, Señor. Perdona mis iniquidades, Señor.
y dile: ten misericordia de mí. No quiero llegar a una tormenta que se destruya el barco. No quiero caer al agua y que sea comido por un pez. Dile: Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Te pido de tu compasión, te pido de tu amor, te pido de tu calor, Señor. Y dile: Señor, lávame mis pecados, lávame de mis malos actos, lávame de mis malas palabras, lávame de las ataduras en las que he caído. Y yo no quiero ser como Jonás, de esperar a que me arrojen al agua. Yo en esta tarde te pido perdón, y en esta tarde quiero reconciliarme contigo, y encamíname por el rumbo que tú quieres llevarme. Encamíname al lugar donde tú quieras llevarme, Señor. Encamíname a la gente que quieras llevarme, y rodéame de ellos, Señor. Te doy gracias por ese grupo de jóvenes, amado Padre. Gracias por este mensaje, y te pido que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida. Allí en casa, Señor, tu presencia estás manifestándote. Y te pido que cada joven que escuchó este mensaje reflexione en su corazón y llegue a este lugar buscando tu rostro. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. Y amado joven, no pierdas la oportunidad de hablar con Jesús. Cada vez que tú puedas, busca su rostro. Habla con Él. Habla como un amigo con Él. Y te vas a dar cuenta que la tormenta va a cesar, sin necesidad de que te lancen al agua. Vale, hermano, amado joven, Dios lo bendiga. Gracias por acompañarme. Espero que esta semana sea una semana de éxito, una semana de bendición, y que todo lo que hagas, lo hagas pensando en que todo va a estar bien, que Jesús está contigo y que todo te va a salir bien. Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, y en 8 días les voy a informar cuándo es nuestra reunión presencial. No te la pierdas, vamos a pasarla bien, vamos a estar súper en ese programa que vamos a desarrollar. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Chao, chao.